Les voy a llevar su atención a los versículos 32 al 34 de Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 11, versículos 32 al 34. Les voy a invitar que nos pongamos de pie y así leemos la palabra del Señor. Son simplemente 3 versículos que vamos a hacer referencia. Versículos 32 al 34 de Hebreos número 11. Estamos frente, como les decía, a un capítulo tan importante en las Escrituras, es el capítulo 11 de Hebreos. No solo tenemos, como decía también, la definición de lo que es la fe en versículos 1 y 2, y les recuerdo lo que allí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y allí comienza a hablarnos. Hemos venido hablando a través de este capítulo 11 de Hebreos, referente a los ejemplos que encontramos, de los cuales podríamos nosotros llamar, como lo hemos llamado ya en este pasaje, los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Si hay un salón de los famosos en el mundo en que vivimos, y allí ellos son destacados, distintos famosos de esta época y de épocas antiguas, también las Escrituras, primeramente, antes que ellos, las Escrituras también nos entregan un salón de la fe, un salón de los famosos, pero estos no son cualquier famosos, algunos ni pidieron ser famosos siquiera. Y de ellos nos estamos enterando, de ellos estamos aprendiendo. Y cuando Dios dedica este capítulo entero de la Biblia para hablar acerca de la fe, obviamente algo tan importante para todos nosotros, para todo ser humano, nos deja ejemplos para que nosotros podamos no solo entender y aprender, pero para que tu vida y la mía puedan reflejarse en los ejemplos que entendemos y encontramos en este pasaje. Ya llegando a este versículo 32, hemos ido desde el comienzo del capítulo todos estos domingos, y estamos llegando al final de los últimos que son mencionados como ejemplos de la fe. Dios ocupa en sus primeros 31 versículos de este capítulo para mencionar 11 ejemplos de hombres y mujeres que caminaron con Dios en fe. De los cuales, si ustedes me siguen allí más o menos en el orden, a partir del versículo 4 comienza a mencionar estos ejemplos, estos 11 hombres y mujeres, y comienza diciendo en versículo 4, por la fe Abel. Y allí ya escuchamos, ya hemos oído lo que se nos dice acerca de Abel. Luego continúa y los menciono nada más. Dice, por la fe Enoc, número 2. Por la fe Noé, número 3. Por la fe Abraham, número 4, en el versículo 8. Por la fe también la misma Sara, en versículo 11. Luego saltamos a versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac. Versículo 21. Por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés. Versículo ahora 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y lo que entendemos y vemos en las Escrituras, implícito está el nombre de Josué aquí. Por la fe entonces Josué. El número 10 y el número 11, o la número 11 en este caso sería por la fe Rahab. 11 ejemplos mencionados de aquellos hombres y mujeres que vivieron para Dios. Aquellos hombres y mujeres que hicieron la diferencia en su tiempo y en su momento y que Dios utilizó. Y en estos pasajes que ahora leímos, en estos 3 versículos que leímos, son mencionados otros. Ahora, quiero desafiarte con esta pregunta esta noche, cuando hablamos de los ejemplos de la fe. Es muy lindo poder analizar, como lo hemos hecho este capítulo, es muy lindo poder hablar y escuchar de estos 11 ejemplos de fe, y otros que hoy vamos a destacar. Pero estos 11 son los que están más explícitos, más allí mencionados, lo que hoy vamos a destacar solamente su nombre ha sido mencionado, ninguno de los hechos que estos hombres hicieron para Dios. Pero estos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, quiero que de vuelta recordemos, que no nos apartemos de que eran hombres y mujeres comunes y corrientes.
A veces tendemos a pensar en un salón de la fe, si me lo permiten de nuevo decirlo de esta manera, pensar en hombres superdotados, pensar en hombres que pueden estar en un pedestal, pero que nosotros lo miramos de abajo para arriba en el sentido de que podemos decir, bueno, ellos hicieron grandes cosas por Dios, pero nosotros no podemos. Y yo quiero desafiarte nuevamente, como lo ha sido la palabra a través de todo este tiempo, a mirar a estos hombres y mujeres como ejemplos que Dios nos pone para que tú y yo también podamos seguir a Dios, podamos hacer cosas para Dios y para la gloria de Dios, si nosotros ponemos nuestra fe enteramente en las manos del Señor. Tú y yo estamos tan capacitados para estar dentro de estos hombres y mujeres de fe como lo que menciona este mismo capítulo. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Tú y yo estamos capacitados para que nuestro nombre pueda estar escrito en la historia de la iglesia y en la historia de Dios contemporánea. Eso quiere decir nosotros mismos, en la historia que conocemos, pueda estar escrito también nuestro nombre. Entonces quisiera titular este pasaje y este mensaje esta noche con una pregunta que solo tú puedes responder. Y en tu relación con Dios puedes responder a esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿estaría tu nombre también escrito en el salón de la fe? ¿Estaría tu nombre, si Dios escribiera hoy la historia como la escribió en este libro de Hebreos, estaría tu nombre en el salón de la fe? ¿Estaría tu nombre como uno de los destacados que Dios podría decir por esta persona? Y pon el nombre que quieras ahí, tal vez el tuyo. Por esta persona yo pude hacer esto y esto en mi nombre para mi gloria. De eso estamos hablando, queridos amigos y hermanos, esta noche. Cuando miramos ejemplos como los que tenemos aquí en Hebreos, no debemos de mirarlo con un larga vista o con un telescopio. Dios quiere que nosotros miremos estos ejemplos trayéndolos a nuestra propia vida. Y aprendiendo y aplicando lo que la palabra nos enseña para tomar el desafío nosotros mismos de ser útiles en las manos de Dios, de tener una vida consagrada, una vida que haga la diferencia en nuestros días. Ese es el llamado de Dios para tu vida y para la mía. Y de eso queremos hablar esta noche justamente. ¿Estaría tu nombre en el salón de la fe? Y quisiera que... Y una cosa más antes de irnos de esto que quiero sí mencionar. Si esta noche tú no sabes, o tú dirías, bueno, yo no sé si realmente mi nombre podía estar escrito en el salón de la fe, no sé si Dios me consideraría. Ahora quiero que tú entiendas que los méritos no son lo que nosotros hemos alcanzado. Lo que tuvieron y están aquí en este pasaje de Hebreos y en toda la Biblia mencionada como hombres de Dios, como hombres y mujeres de Dios, no fueron que ellos quisieron ser mencionados, no fueron que ellos buscaban su propia gloria. Estoy hablando obviamente en sentido generalizado, y Dios nos enseña también de malos ejemplos que no tenemos que seguir. Pero lo que sí quiero destacar y quiero hacerte ver de que estos hombres y mujeres que están aquí fueron destacados por lo que Dios hizo a través de sus vidas. Así que si la pregunta o la duda está si tu nombre podía estar dentro de estos, la respuesta puede ser muy fácil. Si tu vida está entregada a Dios, si tu vida está consagrada al Señor, Dios solo sabe lo que puede hacer a través de tu vida, ¿me entiendes? Y lo dijo el Señor Jesucristo hablando acerca de la iglesia y desafiando a los discípulos. Lo dijo el Señor Jesucristo que nosotros en la era de la iglesia, en la era del evangelio, la cual estamos viviendo hoy día, después de la muerte y resurrección de Cristo y en el comienzo de la iglesia en el Nuevo Testamento, dijo Cristo, ustedes podrán hacer cosas mayores, aún más grandes de las que yo mismo hice. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo cuando hablaba de esas cosas? Cuando estábamos frente a un hombre que hizo grandes milagros como Dios mismo, por supuesto, a un Cristo que vino para morir en la cruz por nuestros pecados y entregarse por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Aquel que Dios le levantó de los muertos y hoy vive para gloria de Dios.
Pero Él dijo de nosotros, podrás ustedes hacer cosas más grandes. Y muchos de los que conocen mucho de las Escrituras opinan de que Él estaba hablando, de que tú y yo podemos guiar, podemos hablar, podemos compartir el Evangelio precioso que transforma la vida de una persona. Y Dios puede utilizarnos para traer almas a los pies de Cristo. Dios puede utilizarnos para hacer cosas para Él también en nuestros días. Aquí en estos versículos, ahora sí, desde el versículo 32 al 34, están mencionados en primer lugar, sobrados ejemplos tenemos en las Escrituras de estas personas. Y no solo menciona aquí el autor de Hebreos, a través de la inspiración de Dios, no solo menciona los 11 ejemplos que ya he destacado, pero miren lo que dice, y lleven sus vistas y su lectura a versículo 32, por favor. Dice, y después de mencionar a todos estos, después de mencionar sus vidas, sus hechos más destacados y más importantes, y decirnos por qué estaban destacados en este capítulo 11 de Hebreos, dice así en versículo 32, ¿y qué más digo? Dice el autor. ¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando, y ahora habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y algunos opinan que incluso está implícito el nombre de Daniel, cuando habla de que taparon bocas de leones más adelante. Uno de los cuales me hubiera encantado que fuera mencionado acá. No sé si ustedes opinan lo mismo. Un hombre tremendo que hizo grandes cosas para Dios. Pero de todas maneras, dice aquí la palabra, ¿y qué más digo? ¿Qué más puedo agregar? En otras palabras, Dios está diciendo a través del autor de Hebreos, ya te he dado todos los ejemplos de personas que no fueron perfectas, que cometieron errores, pero que fueron grandemente usados para Dios y por Dios, para la gloria del Señor. ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué otros ejemplos te puedo dar? No me alcanzaría el tiempo, ni tal vez el libro mismo de Hebreos, para describir a otros que debían estar también en este salón de la fe, salón de los héroes de la fe. Y comienza allí a mencionar algunos, de los cuales hemos leído aquí. Esta lista puede ser separada en dos grandes divisiones. Primero menciona, dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Quiero hacerles una pregunta. No, estamos en un cuestionamiento acá bíblico, de conocimiento bíblico. ¿Qué tienen en común estos hombres mencionados aquí? Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Son 4 hombres. ¿Qué tienen en común estos 4 hombres? ¿Martín? Son jueces. Jueces. ¿Alguien me puede decir qué eran los jueces? Eran como libertadores. Lo digo porque... Muy bien. Lo digo porque cuando nosotros pensamos en un juez, estamos pensando en una corte, estamos pensando en alguien que está haciendo llevar adelante la Constitución o las leyes. No está hablando de esos jueces. Es más, un libro de la Biblia, el libro después de Josué, es el libro de jueces. Después de la muerte de Josué y que el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, que Israel entró en la tierra prometida y conquistaron y Dios le da esa tierra después de grandes conquistas y de grandes milagros que hace el Señor a través de su pueblo, murió Josué y ocurre una tragedia en Israel. Porque el mismo libro de Josué en capítulo 2 y capítulo 3 comienza a decirnos en el libro de Jueces, capítulo 2 y capítulo 3, comienza a decirnos que se levantó una nueva generación, y terminan ustedes el versículo, ¿se acuerdan? Se levantó una nueva generación que, ¿se acuerdan? No conocían a Dios ni las obras de Dios.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ese es otro tema para una predicación entera. Pero desde la muerte de Josué, después de que vieron grandes señales, después de que Dios partió el Mar Rojo, que partió el río Jordán en seco y todo el pueblo pasó, después de que ellos rodearon Jericó y al séptimo día los muros de Jericó se derribaron sin mover y hacer nada. Por decir simplemente algunos ejemplos, después que Dios conquistó la tierra, hizo grandes milagros. Después que los libertó de Egipto y vieron el Dios que los libertaba de Egipto, el Dios que los mantuvo durante todos esos 40 años en el desierto. Después que vieron a ese Dios cara a cara y vieron el milagro de Dios. Después de la muerte de Josué y los contemporáneos de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía de Dios ni las obras de Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Nos preguntamos. Y sucede muy simplemente. La semana pasada hablábamos, o la anterior, mejor dicho, hablábamos del ejemplo de Moisés y cómo sus padres le habían pasado a Moisés la mejor herencia que tú y yo como padres podemos dejar para nuestros hijos. Y valga qué recordatorio cuando estamos recordando este día, el Día de la Madre, el Día de la Familia. La mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es justamente las Escrituras y el Evangelio, la palabra de Dios. Y se levantó esa generación, y como se levantó esa generación que no conocía de Dios, se apartaron de Dios. Se fueron tras dioses paganos, cayeron en idolatría. Y estos hombres que allí en Jueces comienza a mencionar, eran justamente, se les llamaba jueces, pero eran libertadores, de los cuales Dios llamaba y levantaba dentro de su pueblo, después de que su pueblo padecía de muchas consecuencias gravísimas por la idolatría y por apartarse de Dios. Así que Dios nos da no solo los buenos ejemplos, pero también Dios nos muestra los malos ejemplos, aquellos que tú y yo no debemos de seguir. Y se levantaron jueces, y estos mencionados aquí, Gedeón, Barak, Samsón y Jefté, eran jueces que Dios utilizó en aquel tiempo en Israel. Hay una frase muy conocida en el libro de Jueces que nos habla de este tiempo y que lo describe. Cada uno, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía. No había una dirección, no había un sentido a la vida espiritual del pueblo de Dios. Y eso puede suceder aún en nuestros días, dentro de la iglesia, en tu vida. Si no hay una dirección, si no hay una fe, si no hay una confianza, si no hay una consagración de tu vida a Cristo. Estos se levantaron y estos son los mencionados aquí. Pero la lista sigue, esta corta lista del versículo 32 sigue, y esa es una forma de mirarlo a estos que mencionan, porque se dice de la época de los jueces, se dice de la época de estos hombres, que fue una era o un tiempo oscuro espiritualmente hablando de la vida de Israel. No fue un buen tiempo. Y ese es uno de estos aspectos aquí destacados o una de las divisiones que hacemos. En segundo lugar es mencionado ¿quién? David y Samuel. David y Samuel, uno de los grandes reyes de Israel a través de toda la historia, David, y de él vamos a hablar en un momento más. Y Samuel, también un profeta y un sacerdote que sirvió a Dios grandemente y que dirigió al pueblo en caminos por los cuales Dios quería que anduviera el pueblo de Israel, Samuel. Y de los profetas, no mencionados por supuesto. Y de todos estos se dice allí en versículo 33 que por la fe conquistaron reinos. Dios le levantó para conquistar reinos, que hicieron justicia en momentos de injusticia. Que no solo eso, sino que dice alcanzaron promesas que Dios había prometido a aquellos que le seguían. Taparon las bocas de leones y por cierto puede haber allí una referencia a Daniel. Los que conocen acerca de la historia de Daniel, del profeta Daniel, un tremendo hombre de Dios.
un ejemplo para nosotros hoy día también. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos ejemplos aquí nombrados y sobrados en las Escrituras, para que tú y yo sigamos, para que tú y yo imitemos la vida de estos hombres y de estas mujeres que vivieron y caminaron con Dios. Fueron hombres y mujeres que sirvieron a Dios, fueron hombres y mujeres que depositaron su fe en Dios. Dicho sea de paso, podemos simplificar esto de una vida de fe a una simple expresión, pero que lo dice todo. Y esa expresión es, estos hombres y mujeres, se puede decir de ellos que eran hombres y mujeres de fe, porque simplemente, escúcheme bien, simplemente creyeron a la palabra de Dios y lo que Dios decía. Creyeron al poder de Dios y lo que Dios era capaz de hacer a través de ellos. No creyeron en sí mismos, no creyeron en su propio conocimiento, no pusieron sus fuerzas de sí mismos, sino que creyeron en la palabra de Dios. Y creo que es un resumen bien claro de lo que esto significa y de que tú y yo también estamos llamados hoy en día a simplemente eso, comenzar en nuestra vida creyendo en lo que la Escritura misma nos dice, creyendo en lo que la palabra de Dios dice. ¿Crees tú lo que dice aquí? Entonces, si crees en lo que dice en la palabra de Dios, debes vivir conforme a la palabra de Dios. Eso significa vivir en fe. Les recuerdo lo que hemos ya mencionado varias veces a lo largo de esta serie de mensajes, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Tú dices no tener fe, lee las Escrituras. Tú dices no creer en Dios, ve lo que Dios puede hacer en tu vida a través de la obra de Cristo. Y estos fueron mencionados como ejemplos, sobrados ejemplos tenemos. ¿Y qué más digo? Dice, ¿y qué más puedo decirles? ¿Qué más puedo mencionar? Dice el escritor. No tengo el tiempo para hablar de estos otros, ni de otros que podrían estar en esta lista. Qué tremendo, ¿no? Es un momento maravilloso saber de que Dios tiene todos estos hombres y mujeres a lo largo de la historia que se pararon firmes y creyeron lo que Dios podía hacer. ¿Crees tú lo que Dios puede hacer a través de tu vida? ¿Crees tú que Dios puede transformar tu vida, cambiar tu vida y hacerla útil para Dios con un efecto que no es temporal, sino con un efecto que es eternal, que es eterno? ¿Crees tú eso? Sobrados ejemplos tenemos, pero quiero que en segundo lugar destaquemos, por último, hombres que no buscaron ser destacados, sino destacar a Dios. Quiero mencionar dos ejemplos de hombres que no buscaron ser destacados, sino destacar a Dios. ¿Entienden la diferencia? Ellos no buscaron ser los destacados del momento. Ellos no buscaron prestigio y gloria para sí mismos. Ellos buscaron destacar a Dios. Ellos buscaron ensalzar a Dios. Y de esto que menciona esta pequeña lista aquí en versículo 32, quisiera hacer mención a dos hombres. El primero es uno de los jueces, y es Gedeón. En Jueces capítulo 6 y 7 puedes encontrar, y no necesariamente vamos a ir esta noche, solo hacer algunas referencias, en Jueces capítulo 6 y 7 de las Escrituras. Allí nos habla acerca de Gedeón, este libertador o este juez que Dios levanta y llama. ¿Quién era Gedeón? ¿Se acuerdan ustedes la ocupación de Gedeón antes que Dios lo llamara para ser un libertador de su pueblo? ¿Quién sabe cuál era la profesión que Gedeón tenía? Un hombre joven. ¿Se acuerdan qué hacía? No, ese no es Gedeón. Era campesino, era un agricultor. Es más, en capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón a hacer algo para él,
libertar su pueblo, Gedeón está, dice allí en el lagar, en la cosecha misma del trigo, cosechando el trigo y sacando el grano de trigo de las espigas para protegerlo, dice, para guardarlo de los madianitas. Los madianitas era un pueblo que había conquistado Israel y que Dios había utilizado para castigar a Israel porque Israel se había desviado de parte de Dios, para seguir un paganismo. Simplemente un campesino. Y lo menciono para de vuelta recalcarlo, de que tú y yo, hombres comunes y corrientes como estos hombres, podemos ser útiles en las manos de Dios. Dice en versículo 14 de capítulo 6 de Jueces, dice, y mirándole Jehová, le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice Dios, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Señor, yo soy el más chico, soy un joven nada más. Y para mejor mi familia es pobre, es pobre. Y por lo que entendemos, si leyéramos los versículos anteriores, soy un simple campesino, Señor. ¿Cómo yo, un simple campesino, puedo hacer algo, nada más y nada menos que enfrentarme contra todo un ejército y liberar a tu pueblo de esta opresión? Gedeón no se creyó en sí mismo que estaban en él las fuerzas para poder hacer esto que estaba siendo llamado de parte de Dios. Ahora, en versículo 16, Jehová le dijo, miren allí, versículo 16 de capítulo 6, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando ya entramos en capítulo 7 de Jueces, tenemos y encontramos a que Gedeón obedece al pueblo a Dios en llevar al pueblo a ser liberados de esta opresión. Y lo lleva allí en capítulo 7, en versículo 1, dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Ustedes acaban de presenciar la fuente de Harod. Allí en aquella fuente se ve una colina, creo que no lo tomaba la toma ahí de la filmación, pero se ve una colina detrás, allí más atrás, un tanto más lejos, y un valle, en el cual allí en ese valle estaban los madianitas, un ejército de más de 100.000 hombres, más de 100.000 hombres. Y allí Dios le dice, haciendo la historia más corta, allí Dios le dice, Gedeón, muchos son los hombres que tú tienes, y todavía estaban en una desigualdad tremenda. Manda a casa algunos, los que estén más temerosos, y se va un número muy grande de personas. Y quedaron otro número, y bueno, y le dice el Señor, no, todavía son muchos. Yo me pregunto en ese momento, en la mente de Gedeón, Señor, ¿cómo que son muchos? Terminan quedando 300 soldados con Gedeón contra un ejército sumamente armado y experiente de más de 100.000 hombres. En la mente de cualquier persona y de cualquier ser humano podría decir, ¿qué chance tenemos? ¿Qué chance tenemos? Sin embargo, allí en la fuente de Herod, digo esto porque lo vimos esta noche, en la fuente de Herod es aquellos que, dice Dios, aquellos que lamieran el agua como, tomaban agua y lamiendo el agua como lame un perro. Esos 300 que hagan eso, esos fueron los que quedaron. Y luego Dios, no tenemos el tiempo de verlo, pero Dios hace un tremendo milagro a través de Gedeón, en los cuales Gedeón y estos 300 hombres rodean el ejército madianita en la noche
Y Dios hace confundir a los madianitas. Y lo único que tenían el ejército o este grupo de soldados de Gedeón era una vasija allí de cerámica. Tenían una pequeña antorcha y lo único que hicieron es romper y hacer ruido con esas vasijas y tocar las trompetas. Y Dios hizo un tremendo milagro. Y no fue por la mano de Gedeón, ni por la espada de Gedeón, ni por la espada de los hombres que estaban con Gedeón. Los propios madianitas se terminaron matando los unos a los otros. Dios confundió allí el ejército y murieron todos. Cuando Gedeón va a ver, están todos muertos. Escaparon solamente algunos. Tremendo lo que hizo Dios a través de uno de sus jueces o uno de sus libertadores. Y que Dios utilizó. ¿Saben? Quiero decir una cosa más acerca de Gedeón. Mucho podríamos decir, pero una cosa más acerca de Gedeón. Yo no sé qué fue más difícil, si enfrentar estos ciento y pico mil de soldados, o antes de todo esto, cuando Dios le llama, Dios le manda a hacer una comisión, le manda a hacer una tarea, que no sé si no fue la más difícil. Porque lo manda a la casa de su padre a destruir la estatua del dios pagano que estaban adorando, que su propio padre y su propia familia adoraban junto a otros allí en Israel. Y Gedeón tuvo que ir allí, tomó unos hombres y destruyó aquella estatua, destruyó aquellos ídolos que tenía su familia y su pueblo. Vivían en tiempos oscuros, dijimos, en los tiempos de los jueces. Israel, hablando de tiempos oscuros espiritualmente hablando. Tan oscuro que ni Gedeón entendía al principio. Porque cuando Dios le dice a Gedeón, yo estaré contigo, Gedeón, no te preocupes, yo voy a alimentar. Cuando él le dice, bueno, yo soy simplemente un joven, ¿qué puedo hacer? Un joven campesino. El Señor le dice, yo estaré contigo y yo pelearé por ti. Y Gedeón, ¿sabe lo que le dice? Señor, si tú estás con nosotros, ¿qué nos está pasando? Porque estamos en esta tremenda situación de angustia, de dolor. Los madianitas venían y destruían todo, le robaban todas las cosas, le sacaban las cosechas, estaban muriéndose de hambre, estaban en un estado deplorable. Pero ¿cómo no iban a estar en un estado deplorable cuando en la casa de su padre, en su propia familia, y todo el pueblo de Israel, el resto del pueblo de Israel, estaba adorando a dioses paganos, hechos con las manos de los hombres? Adoraban allí una estatua hecha de madera que terminó él destruyéndola y quemándola enteramente. ¿Cómo no estar en esta situación este pueblo? Pero bueno, no estamos así hoy en día, donde la gente se vuelca más a las religiones, se vuelca más a lo oculto, se vuelca más a la adoración de imágenes y de estatuas o de creencias o de supersticiones. Ese es nuestro Uruguay que estamos viviendo y en el mundo. Y tú y yo estamos llamados como Gedeón a levantarnos de nuestros asientos, a seguir a Dios y a su palabra, a saber de que Dios quiere usar tu vida como la mía para libertar también a otros de la esclavitud del pecado y de la condenación. Es triste cuando nosotros no estamos viviendo para Dios, porque aquellos que tenemos la respuesta en nuestras vidas, aquellos que tenemos la esperanza en nosotros mismos, porque la esperanza es Dios en nuestra vida, no estamos viviendo como Dios manda y por lo tanto no podemos ser útiles en las manos del Señor. Así pasó en los tiempos de Gedeón. Y para terminar y destacar, quiero destacar también el otro ejemplo mencionado aquí en Hebreos y de la otra lista, no de los jueces, sino de la otra lista que es David. Y mencionar algunas cosas acerca de David porque podríamos estar
por horas hablando acerca de este hombre que Dios levanta, que Dios habla, que Dios levanta también en un tiempo muy difícil del pueblo de Israel. Y es este hombre, este muchachito, incluso cantamos en la escuela dominical acerca de este muchachito, que es conocido porque siendo un muchacho muy joven, siendo sí ahora un pastor de ovejas, como Lourdes decía, David sí un pastor de ovejas, está cuidando sus ovejas y va a ver a sus hermanos que son soldados israelitas peleando allí con los filisteos. Y estaba allí desafiando a todo el pueblo de Israel un gigante. ¿Se acuerdan el nombre? Goliat. Y David va y se enfurece, se enoja. ¿Cómo es posible que este filisteo pagano esté desafiando el nombre de Jehová, esté desafiando al pueblo de Dios, esté desafiando a Dios? Y le tratan, el rey Saúl le trata de dar toda su armadura, es muy pesada, muy grande, porque David era pequeño y un joven. Y él dice, no, con esto no puedo ir. Y toma su honda y 5 piedras, y se va a enfrentar a aquel gigante Goliat. Pero David dice, yo no tengo miedo porque voy en el nombre de Jehová, voy en el nombre de Dios. Y ustedes conocen el resto de la historia. Pone una piedra en aquella honda, y la lanza, y Dios guía esa piedra, por supuesto, no fue David. Y mata a aquel gigante, aquel Goliat. Y David allí comienza a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Luego, Dios manda a su sacerdote a ungir al nuevo rey de Israel, el que sería el nuevo rey de Israel, y lo unge a David, siendo el último de los hermanos, no pensando siquiera el sacerdote que David era el posible candidato para ser rey, lo descartaba el propio sacerdote, pero Dios le dice, este es. Y aquel muchachito se convirtió luego en un rey, Como rey, luego David conquistó más territorios para Israel, los territorios que Dios quería darle al pueblo de Israel. Él lo conquistó y conquistó más territorios que ningún otro rey en la historia de Israel. Luego su hijo Salomón disfrutó de aquellas conquistas que su padre había hecho. No solo conquistó como rey, pero también quiero recordar a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué desafío aún esa frase, pensar cuando Dios dice, Dios es el que dice acerca de David, he aquí un hombre conforme al corazón de Dios. David, de vuelta, conocemos lados oscuros de la vida de David también, que Dios nos deja saber. Pecado que él cometió. Sin embargo, se arrepintió delante de Dios, sufrió las consecuencias muy graves, pero se arrepintió delante de Dios y Dios todavía podía llamarle un hombre conforme al corazón de Dios. Podríamos pensar en nuestras vidas y en nuestros corazones esta noche. ¿Podría decir Dios lo mismo de tu vida, de la mía? ¿He aquí un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Estás conformando tu corazón a través del moldear de la palabra de Dios? Las Escrituras es lo que hacen en nuestras vidas, moldean nuestro corazón para que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Si tú y yo no tenemos un corazón de esa manera, es porque no nos hemos dejado moldear por la mano misma de Dios en nuestras vidas y por el Dios que quiere hacer de nosotros y darnos una nueva identidad. Un hombre conforme al corazón de Dios. David también no solo hizo esto, pero también encontramos muchos salmos, que Dios lo usó para escribir muchos salmos en el Antiguo Testamento. También David fue aquel que preparó todo para la construcción del templo, todo para la construcción del templo. Dios no le permitió construir el templo, lo hizo su hijo Salomón.
Pero David preparó todo para esa construcción. Y podríamos seguir hablando acerca de David, muchas cosas que hizo para Dios. De todas maneras, tanto Gedeón como él son dos ejemplos más de aquellos que son destacados aquí en cuanto a los hombres y mujeres de fe. Y quiero terminar simplemente, queridos amigos y hermanos, esta noche quiero terminar con este desafío que hemos puesto desde el principio. ¿Estás dispuesto esta noche a decirle al Señor en tu corazón, por tu decisión? No se trata de una decisión acerca de emociones o de lo que tú piensas sí o no puedes hacer. Se trata simplemente de creer en lo que Dios dice en su palabra. De creerle a Dios, no creerme a mí. Yo soy un hombre común y corriente como tú eres. Pero de creerle a Dios en lo que Dios dice en su palabra. ¿Estarías tú dispuesto esta noche a decirle al Señor, Señor, yo consagro mi vida a ti, yo quiero conocer más acerca de tu palabra porque quiero tener mi corazón conforme al tuyo? Dios, yo quisiera también que un día tú puedas decir de mí, esta persona, mi hijo, podría escribir de él como escribí en el libro de Hebreos. Y podría tu vida estar también en el salón de la fe, en el salón de los héroes de la fe. Qué desafío, queridos hermanos. Cuando estamos llegando a lo último, todavía nos quedan algunos mensajes aquí en Hebreos, pero cuando estamos llegando a lo último de los ejemplos mencionados, no podemos pasar por alto que Dios nos los deja para nuestras vidas hoy. Eso es lo tremendo de la palabra de Dios. Que la vida de estos hombres, de algunos estamos hablando de 4.000 y de 5.000 años para atrás, algunos mencionados aquí, y 6.000 años para atrás. Sin embargo, la Biblia sigue vigente. Sin embargo, la Biblia sigue constante y vigente para nuestros días. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque es la Escritura. Y por eso te desafío a tomarlo en serio. Por eso te desafío esta noche. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué estás esperando? Cristo está a la puerta de tu corazón, golpeando, llamándote a la salvación, clamando por ti de que tú te arrepientas de tu pecado y le pidas a Él que entre en tu vida y te salve, que Él sea tu Salvador. Ese es el comienzo de todas las cosas. Esta noche puedes hacerlo tú, es tu decisión personal. Inclina tu rostro y tu corazón delante de Dios. Arrepiéntete de que eres un pecador o una pecadora. Recibe a Cristo, pídele a Cristo, su Hijo, quien murió por ti y tus pecados, que Él te salve. Sin eso es imposible ningún comienzo. Ese es el desafío. Si ya le conoces, pon tu vida en las manos de Dios. No temas, jamás vas a cometer ningún error cuando tú pones tu vida confiadamente en las manos de Dios y dejas que Dios moldee tu vida, moldee tu corazón y te use para su honra y para su gloria. Jamás podrás equivocarte en tomar esa decisión. La pregunta es, ¿por qué estás esperando? ¿Por qué esperas? ¿Por qué postergas esa decisión? La vida es tan frágil, la vida es tan corta. Espero que no desaproveches la oportunidad. Tú y yo podemos hacer la diferencia en este mundo que vivimos, no por lo que somos en sí mismo, sino por lo que Dios quiere hacer primero en tu vida y luego a través de tu vida. Así que enfrentes la situación que enfrentes la tormenta que enfrentes, con Cristo en tu corazón y con Dios del lado tuyo, podrás conquistarlo, podrás hacerlo, podrás emprender una vida diferente. Podrás hacer cosas que realmente valgan la pena para Dios. Y un día Dios te pueda recibir en su presencia, decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en paz con el Señor, podríamos decir. Entra en mi presencia. ¡Qué gozo, queridos hermanos! Tenemos mucho por lo cual vivir, mucho por lo cual poner nuestras vidas en sus manos. Confío que esta noche tú no postergues más esa decisión.
y seas uno más dentro de los famosos de la fe, dentro del salón de la fe de Dios. Ese es nuestro anhelo. Ese ojalá sea el tuyo también.